Listo, buenas tardes amigas y amigos de Video Mexiquense. Estamos aquí esta mañana o este mediodía a mitad de la semana en las instalaciones de El Mexiquense en este proyecto de video información, diríamos, que trata de cumplir con un compromiso que hicimos el director general del Mexiquense, el señor Padrón Lara, y un servidor, para ayudar a elevar el nivel de la vida pública, del debate político, de la deliberación en esta que es la principal ciudad del principal estado de la República Mexicana. Así es que hemos decidido darle voz para que coloquen temas relevantes a especialistas y conocidos de la política ecatepense que se distingue por conocer y manejar temas de alto interés público. Así es que el día de hoy, 22 de marzo de 2023, estamos en este programa de mediodía, de media semana, y hoy contamos con la presencia del amigo y compañero Sergio García Romero. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días, tardes, estamos justo a la mitad. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, José Luis. Pues agradecido de la invitación. Pues aquí estamos a la orden para participar en este programa sobre los temas de movilidad. Invité a Sergio porque estamos deliberando con él y con una amplia red de transportistas mexiquenses sobre los temas de la movilidad y el transporte público de pasajeros. Sergio es un gran conocedor de la vida urbana en la metrópoli del Valle de México, además de especialista en servicios públicos e imagen urbana. Ustedes lo conocieron en esa calidad en el municipio de Ecatepec cuando fue director de servicios públicos. Él es especialista en logística y transporte. Esa es la actividad a la que dedicó gran parte también de su vida. Y luego ha sido un distinguido servidor público en la Ciudad de México. Estuvo a cargo de un proyecto, del proyecto de ordenamiento de los principales paraderos de la Ciudad de México, particularmente el de Indios Verdes, que ojalá nos pueda platicar toda la experiencia vivida y el conocimiento adquirido y cómo lo organizó y lo sistematizó para construirlo ahora en una propuesta para mejorar la movilidad y el transporte público de pasajeros en el Valle de México. También recientemente estuvo en Tecámac, en donde ayudó a coordinar la relación entre el ayuntamiento, entre el gobierno de Tecámac y los transportistas de la región, con lo cual tuvo conocimiento y acceso a las diferentes políticas y estrategias que se están implementando para garantizar la movilidad y el acceso al AIFA. Entonces, bueno, pues Sergio tiene una vasta experiencia y expertise que nos va a permitir colocar el tema del transporte público de pasajeros en su justa dimensión, en la importancia que tiene para garantizar la calidad de vida de los millones de habitantes que van y vienen de Ecatepec a otras zonas de la región metropolitana del Valle de México. De eso vamos a hablar hoy. Si tienen preguntas, dudas, cuestionamientos, pues anótenlos en el chat de esta transmisión y el equipo del Mexiquense nos los estará haciendo llegar para que podamos también aprovechar la presencia de Sergio y comentarlos. Subamos el nivel de la vida pública, de la deliberación y el debate político, y vamos a pedirle a Sergio un primer posicionamiento sobre el tema. No es nada fácil, pero es importante para todos. Es un tema realmente muy amplio, es un tema muy complicado el de la movilidad, un tema que ha venido creciendo en los últimos años en el debate de la sociedad, porque hoy la movilidad convertida ya en un derecho humano de todos los ciudadanos ha venido a cambiar la visión de cómo se ha desarrollado anteriormente a cómo debe
funcionar la movilidad en un futuro. Este debate, esta deliberación trae aproximadamente del 2010 que se ha venido intensificando, principalmente dentro del sector social, con organizaciones que han venido empujando diferentes propuestas para que cambie el concepto de movilidad, y ha sido muy complicado. Es a partir del 2006 cuando ya se empieza a tomar con mayor seriedad por las autoridades distintas del país, principalmente la parte del gobierno federal, y el año pasado, en el mes de marzo, el Senado aprobó la nueva ley de movilidad que va a estar funcionando ya en el país. Esta ley ya está publicada y ahora lo que plantea la ley... Movilidad y seguridad vial. Sí, esta es la ley que se aprobó. Y entonces, con la aprobación de esta ley, entra en un contraste lo anterior con lo que estará por venir. La ciudad, las zonas metropolitanas, el Estado de México, las distintas zonas metropolitanas que comprenden al país, han venido funcionando bajo un modelo que está totalmente rebasado. Así lo ha propuesto la sociedad civil, así lo ha retomado la Cámara de Senadores, y es lo que hoy lleva a la construcción y publicación de esta ley, que ahora estamos hablando de cómo se debe de observar la movilidad, no en el momento actual, sino cómo debemos de observar la movilidad dentro de los años venideros, y que no es un tema fácil porque las ciudades están construidas, su infraestructura, en un modelo atrasado y no en el modelo que está aprobado como una nueva ley de movilidad. Saludamos aquí la presencia del amigo Padrón Lara, que vino ahora a saludar esta comisión. Es observador electoral. Aquí está. Te saludo con aprecio, Yo Padrón. también, con mucho respeto y sobre todo bienvenido, mi amigo. No, muchas gracias. Es un filósofo de la política, Así es, ellos sí fueron formados por Eberto Castillo. Sí, es cierto. No, que ahora cualquier cabrón que carga maletas se siente que ya lo formaron políticamente. Señor, que no digo nada. No me refiero a los del municipio, Bueno, los de la ni UPA. de allá del poeta, Ándale. del rey poeta. Ni tampoco aquellos ni a los diputados o diputadas que por cargar maletas creen que ya son eminencias políticas. Mire, yo me voy a salir, yo no tengo por qué estar aquí, pero, Pero nos debe unos minutos de interrupción. el ingeniero es el culpable de todo. Por ahí andan 2 o 3 diputados que andan dando... Tumbos. ¿Usted lo formó? Tumbos. Bueno, yo los formé, pero ya saben cómo son los muchachos. Llegan a la secundaria y se juntan con miserias humanas. Adiós, gusto. Estaba queriendo comentarle a Sergio que pude ser testigo de la deliberación de esa ley de movilidad y seguridad vial, y vi el debate que tuvo Lupita Román con las organizaciones que promovían esta ley, muy centrada en el tema de las nuevas movilidades. Las bicicletas, la movilidad peatonal, la ciudad de 15 minutos. Bueno, el debate era, ¿y qué onda con el pueblo? ¿No? Porque estaban pidiendo y se pusieron en la ley muchas medidas para quienes andan en bici, que están totalmente, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, todo eso estaba muy bien, pero el debate a las organizaciones y al gobierno era, ¿y los millones que nos movemos en el transporte público de pasajeros? ¿Por qué no hay en esa ley, por ejemplo, una medida que obligue al metro a tener un número mínimo básico sustentable de trenes en los horarios pico que se requiere? ¿Por qué no hay una serie de medidas en esa ley para financiar a los transportistas para que tengan mejores vehículos y no andemos en esas combis que ahora
hasta de pie aceptan a las personas, ¿no? Es decir, se legisla por moda. De pronto sentí que esa legislación era más para atender una moda que para atender una necesidad de la población. Y tú lo sabes, Sergio, porque lo vives, andas en transporte público. Para los millones de ecatepenses, en Ecatepec solo 1 de cada 3 tiene o usa vehículo particular. Esos 2 de cada 3 que no lo usan, quieren saber cuándo se va a garantizar su derecho a una movilidad digna. ¿Tú cómo ves este gran dilema? Pues es parte de esos grandes retos y de la complejidad, porque efectivamente sí se aprobó la ley con una visión futurista, pero no con una visión realista en el momento que hoy vive la gente. Porque la gente se desplaza en base a la infraestructura de la ciudad que ha sido creada por políticas anteriores, que han permitido que las ciudades se extiendan, que las distancias efectivamente se hagan cada vez más largas. Y el problema de la gente que hoy día tiene que seguir resolviendo su vida diaria a cómo están las cosas, pues la ley les queda totalmente aspiracional y no les queda en un sentido práctico en el tiempo presente o en el tiempo inmediato. Esto es una cosa complicada, muy compleja, que efectivamente se retoman modelos de otros países, como en el caso de Singapur, y se pretende que por una legislación el país cambie y se ponga a la altura de otros países o de otras ciudades importantísimas del mundo, pero esto está plasmado en la ley, no está plasmado en la realidad y su aplicación va a ser totalmente complicada, sobre todo porque el hecho de que se haya aprobado la ley en el Senado no significa que se haya capacitado a los gobernantes, tampoco significa que se esté cambiando de mentalidad en la política de los que toman las decisiones, y tampoco significa que esté fuera del interés político que se da en los distintos órdenes de gobierno, principalmente en los gobiernos municipales, principalmente en las zonas metropolitanas, y esto lleva como consecuencia que quienes toman las decisiones, alcaldes, directores de movilidad y transporte público, no tengan claro ni siquiera cuál es la problemática que vive la gente, mucho menos cuál es la solución que requieren y mucho menos cuál es la cantidad económica que tienen que invertir para transformar las realidades, para difundir el espíritu de esta ley y para hacer posible que la ley no quede únicamente como una ley de las grandes élites sociales, que quede en un asunto aspiracionista, sino cómo hacemos posible que a la gente llegue la bondad que el Senado y la Cámara de Diputados han discutido, que les trae como consecuencia inmediata esta ley. Entonces se aprueba aspiracionalmente, podemos decir que está bien, prioriza los modelos de movilidad de acuerdo a la pirámide que se ha aprobado, pero no facilita una condición de acceso rápido al derecho humano que esta ley está pretendiendo garantizar, que es el de la movilidad. ¿Y cómo entender la movilidad? Hay quienes la entienden de una forma, de otra forma, pues porque la movilidad es un tema muy amplio. Se puede uno mover no solamente en bicicleta, en carro, también se mueve uno en otros medios de transporte. Pero concentrémonos en el que usa más la población, que es el transporte público de pasajeros. Es para ir y venir a realizar actividades cotidianas. Está documentado por diferentes órdenes de gobierno, que pudiera ser incluso los datos que toma el propio INEGI, la propia SEDATU, los datos que recoge el Senado, las mismas direcciones de movilidad,
y que traen cuantificado que 5 de cada 10 personas se mueven en transporte público. El transporte público en el Estado de México, en la zona metropolitana, sigue siendo un transporte deficiente. Si bien en la Ciudad de México existen transportes masivos como pudiera ser el metro, el propio metro y su infraestructura no está diseñado para un ensamble inmediato con lo que establece la ley de movilidad. Se puede ver no solamente en la saturación del propio sistema, sobre todo en las horas pico, la falta de mantenimiento en el metro, y no cuenta ni siquiera con las medidas elementales de seguridad en donde protegen a los usuarios de las vías por donde pasa. ¿El Mexibus y el Mexicable y el Metrobús cómo andan, Sergio? El Mexibus y Metrobús, que hoy se combinan ya en algunas partes de la zona metropolitana de la ciudad, el caso de Pantitlán, el caso de Indios Verdes, son dos sistemas de transporte masivo que han venido a solucionar en parte el problema o ayudar a aliviar en parte el problema, pero que no han sido una solución del todo. ¿El tren suburbano? El tren suburbano, que lo tenemos acá para el lado de Lechería, Cuautitlán, que viene de Buenavista, ha resuelto, y de la misma manera es un transporte que cuesta más caro que el metro, pero que tampoco resuelve en definitiva el tema de la movilidad. ¿Cuál es el problema del ciudadano que se mueve? Pues que para ir a trabajar necesita invertir de 2 a 4 horas todos los días de traslado, y esas 2 o 4 horas en el ir y venir significa tiempo de vida y significa que se pierde calidad de vida. Ese es el problema del ciudadano. Pero de eso no tiene problema, no tiene la culpa el transporte, porque más bien es un modelo económico que coloca los centros de trabajo y de empleo lejos de las zonas habitacionales. No tiene la culpa el transporte, por supuesto, el transporte público, que una cosa es el tren suburbano, el metro, Metrobús, Mexibús, el cablebús o el Mexicable, y otra cosa es el transporte concesionado, que ayuda a resolver el problema de traslado en un clima totalmente lleno de adversidad, porque si bien el transporte concesionado, que todos los días sale a dar el servicio de transporte de la población económicamente activa y de poder adquisitivo bajo, le resuelve el problema en condiciones no totalmente favorables ni para el usuario, pero tampoco para el concesionado o el transportista. Es una lucha diaria en donde salen a librar diferentes obstáculos, principalmente el obstáculo del tránsito, porque está comprobado que el tránsito es un efecto de la mala planeación urbana que afecta al transporte público y que afecta a los usuarios que lo utilizan. Entonces, ni la ciudad está diseñada para sistemas eficaces de cotidianidad, es decir, de ir a un trabajo cerca, de ir a una escuela cerca, de tener servicios cerca, ni el transporte está diseñado para resolver ese problema que no se previó cuando se dejó crecer la ciudad anárquicamente. Pero las respuestas que nos está explicando Sergio han sido tardías y siguen siendo ineficaces. Él nos está ya hablando incluso que el transporte concesionado, que es el mayor que ofrece y resuelve el problema de los viajes de destino en el Valle de México, es una fuente de tensión fundamental en la vida de la zona metropolitana. Sí. El estrés que causa viajar en el transporte público es grande, y más lo es el estrés de viajar en el transporte concesionado, porque es malo, caro y poco higiénico. Insisto, las autoridades del transporte ni siquiera verifican que las unidades trasladen solo la cantidad de personas que dice la tarjeta de circulación,
Si fuera por la tarjeta de circulación, la cantidad de personas que dice estaría reducida. Es decir, tampoco se revisa la seguridad. Pero toda esta presión obedece a un modelo neoliberal, a un modelo capitalista que diseñó ciudades como las que tenemos. Y ahora el gran desafío es cómo atender este derecho a la movilidad con transporte digno desde lo que tenemos. ¿Hay salida, hay soluciones o hay que resignarnos de plano, Sergio? No, claro que hay soluciones. Una solución, primero es que el propio gobierno, las propias secretarías de movilidad entiendan la condición en que hoy se encuentran los servicios de transporte público en todos sus aspectos, que lo entiendan, que asuman la parte que les toca de responsabilidad y que empiecen a cambiar estas líneas de ordenamiento de transporte. ¿Serviría que usaran el transporte público estos canijos y canijas? Sí serviría que utilizaran el transporte público, pero el que utiliza la gente, Sí, el que claro, utiliza la claro, población. eso. Y que no Y sean, en los horarios que lo usa la gente. sí, que no sean viajes en transporte para tomar la foto, para hacer efectos mediáticos, sino que se metan, por ejemplo, al metro de Pantitlán a las 6 de la mañana, al metro de 1917 a las 7 de la mañana, donde no se puede ni siquiera pasar. Que se metan a Indios Verdes a la hora en que se para la gente para evitar la saturación al interior del propio metro. Oye, pues tú invitarías a Delfina y a Alejandra, a las señoras maestras, a que ahora que harán campaña se trasladen en transporte público de pasajeros a los puntos donde irán a visitar a sus electores. Yo creo que más que invitarlas, están obligadas a hacerlo, porque tienen que tener el pulso real de lo que diariamente vive la gente. Que se suban a una combi que pase por esos grandes puntos ciegos como los que ofrecen las autopistas o los que ofrecen las calles que tienen poca circulación, o que se vayan en la combi y que se paren cuando surge el gritón o una persona desconocida y está el pasaje temeroso de ahora ver. Ya se lo saben, cámara banda, ya se lo saben. A ver ahora quién se sube a la combi, ¿no? Que le roben sus teléfonos celulares. O sea, yo creo que es parte de lo que las candidatas Que padezcan a los choferes gruñones, porque como son tus cuates no hablas de ellos, pero luego anden pinche humor, ni se cambian la camisa, báñense, vayan contentos, la gente ya anda de por sí estresada. Pero es una parte que también me parece necesario, se debe tocar. ¿Hay solución en el transporte? Sí, claro que lo hay. Se requiere esa disposición de las autoridades, se requiere que comprendan estas reformas de la nueva ley de movilidad y se requiere pues que vean hasta dónde es aplicable y de qué forma. De pronto hablas como diputado, no manches. Dinos en concreto qué hace falta hacer. Hay que meterle lana, comprar camiones, conseguir gente que sepa del tema. ¿Qué hay que hacer, Sergio? Hay que ordenar el transporte. Hay que ordenarlo. La solución es el transporte masivo. No hay de otra. El transporte articulado. Hay que generar líneas de transporte de corredores. Hay que corregir lo que ya está hecho porque merece ser revisable y corregible, pero no hay que sorprender a los transportistas. Okay. Hay que platicar con el sector del transporte, hay que incluirlos en los proyectos, hay que entender su problemática, porque los transportistas diariamente prestan el servicio en condiciones totalmente adversas. Que esa adversidad surge desde las líneas de política de la propia autoridad, que hoy tienen al transporte concesionado en un total desorden, con archivos, con mecanismos totalmente desfasados, y la demanda usuaria obliga a los transportistas a cubrirla con mayor número de unidades, que no siempre son en las mejores condiciones por falta
de planeación por falta de recursos económicos y también por la burocracia administrativa en los trámites de la propia autoridad. Sergio está hablando de algunos de los abusos que padecen los integrantes del transporte concesionado. Me refiero a dueños, choferes y toda la gente que trabaja en ese ambiente, que solo en Ecatepec son más de 75,000 jefes y jefas de familia que se dedican a esa materia del transporte, entre el taxi concesionado, tolerado, transporte colectivo, etc. Es una gran fuente de trabajo para las y los ecatepenses, pero padecen diario abusos. Claro. Ayúdenme ustedes desde el chat a comentar qué abusos conocen que padecen los transportistas. Yo te digo el que creo que es el más difícil: la extorsión. La extorsión. Estoy enojado por saber que la mayoría de los choferes tienen que pagar 500 pesos a la semana a canijos que dicen ser de la delincuencia organizada para poder trabajar. Y que eso es tolerado por los judiciales, por los policías y hasta por los dueños de las empresas, porque no hay de otra. No puede ser que 500 pesos, con lo que pagarías el agua que compras en tu casa en un mes, tienes que entregárselo a estos holgazanes que se arropan en la impunidad que les otorgan autoridades corruptas. Pero ese es el primer punto, la extorsión de que es víctima del transporte. Hay otros más. Déjame apuntar otro en lo que tú dices. ¿Por qué le cobran la licencia de chofer a los señores y señoras que se dedican al transporte? Les tenemos que cobrar por trabajar. Les pedimos la licencia y se las cobramos. Debería ser gratuita, por ejemplo. La tarjeta de circulación, ¿para qué sirve? Si nunca revisan que vaya el mismo número de personas que los que no van. No sé, hay abusos administrativos del servicio público contra los trabajadores del transporte que se deben corregir, además de muchos otros, pero quizá tú identificas algunos más duros. Bueno, está la parte de la delincuencia común, que no solamente asalta al chofer de transporte, asalta a todos los usuarios que van en el vehículo, y en muchas ocasiones se lleva la unidad. Y esta delincuencia común, pues pareciera que es algo no controlable, pero no tiene una mayor explicación, que es una ineficiencia de la policía o de la seguridad pública. O complicidad. O complicidad. El tema de la extorsión, luego es un tema que los transportistas no quieren tocar directamente por cuidar su integridad física. Pero la extorsión se da no solamente en las bases de origen, se da también dentro de los derroteros. En algunos paraderos se paran supuestos gritones que son extorsionadores, y lo más lamentable es que también el transportista sufra extorsión por parte de la autoridad, no solamente en los trámites, como bien dices, la licencia o la tarjeta de circulación, que pudieran ser gratuitos, porque no es una extorsión, pero pudieran ser prestaciones a los servidores públicos del transporte, sino que al llegar a los destinos también sufran extorsión por parte de funcionarios o sufran extorsión por parte de delincuencia organizada que está en las orillas de los paraderos que ya hace rato comentabas, de los centros de transferencia modal. Podemos mencionar el caso de Indios Verdes, podemos mencionar el caso de El Rosario, el caso de Pantitlán, el caso de Moctezuma, donde todo el mundo sabe, pero todavía en algunos paraderos hay funcionarios que no solamente satisfacen ver, participan dentro de la extorsión, principalmente en la zona oriente de la Ciudad de México. Tremenda la situación, hay otras cosas. Ahorita un compañero que está viendo el chat nos decía, oiga, pero el transporte concesionado se tiene que enfrentar a la negligencia de autoridades municipales que no pintan las calles, no balizan las calles,
no arreglan los semáforos, no tapan los baches, dejan que se pongan topes donde sea, lo cual deteriora las unidades. Ya, ¿por qué no hablar también de que los aumentos al precio de la gasolina y los impuestos que pagan en la gasolina, que esencialmente se transfieren al gobierno federal, no son usados para los fines que antes hemos señalado, que tampoco son atendidos ni por el gobierno estatal ni por el gobierno municipal? A mí me parece que es un abuso esta negligencia, es un abuso de autoridad que no se atienda y que es padecida por los choferes, porque en época de secas o en época de lluvias, el desafío de circular con personas que de por sí van apuradas o vienen cansadas, es ya toda una responsabilidad como para todavía enfrentar todos estos problemas que he apuntado. Y uno más, porque me interesaría tu opinión. En Ecatepec se realizan 400 manifestaciones al año, bloqueos, de avenidas principales por falta de agua o por inundaciones. Y eso también perjudica y afecta al transporte concesionado. Sobre todo este contexto, ¿qué hacer, Sergio? ¿Cómo entrarle? Porque la gente espera de alguien con tu expertise tener claridad de si se puede o no se puede hacer algo. Porque si se puede hacer algo hay que exigirle a las autoridades y a los que son candidatos. Y si no se puede hacer nada, pues igual y a ver qué chingados hacemos. Mira, se debe de poder. Yo creo que una gran parte de esta problemática que afecta al transporte y a sus usuarios se debe a lo que se desprende de la política gubernamental o políticas públicas. Una gran responsabilidad, por supuesto, recae en el gobierno del Estado, que es el área competente de autorización de concesiones, de derroteros, pero evidentemente otra gran parte de responsabilidad recae en los municipios, en los alcaldes, que no alcanzan a entender cuál es la función de la autoridad municipal con relación al transporte público, entre otras cosas. Este tipo de bloqueos, manifestaciones que se llegan a dar y paralizan la vialidad y a todos los que por ahí requieren pasar como el transporte público, se debe en gran medida a políticas erróneas de los municipios, en donde, como en el caso de Ecatepec, es una constante que se cierran las calles por la falta de agua, y en otros lados la constante es que la vialidad es afectada por la falta de mantenimiento de los propios gobiernos municipales, que no han entendido que el gobierno es de manera integral. Si no funciona el área de planeación, afecta a otros sectores, incluido el transporte. Si no funciona el área de desarrollo urbano, sucede lo mismo. Si no funciona el área de servicios urbanos o de obras públicas, sucede lo mismo. Al final de cuentas, siempre el afectado es el ciudadano, y entre el ciudadano están afectados los transportistas. Esta es una contradicción con lo que se ha legislado, dado que lo que se ha legislado en ese mundo bonito que se aprobó en el Senado, pues lo que implica es que evidentemente en una contradicción por abatir los índices de contaminación, estas políticas erróneas de los municipios y del propio gobierno del Estado no solamente aumentan la inseguridad, también aumentan la contaminación, y ese no es un tema exclusivo del transporte, ese es un tema común, porque al aumentar la contaminación lo que hace es disminuir la calidad de vida de todos los ciudadanos. Tenemos a un gobierno estatal que no ha invertido un peso en Ecatepec, salvo este asunto que están por inaugurar de la línea del Mexicable, que va a ir de Glaján González a Indios Verdes, que lleva 3 años de retraso, esperemos que ya no retrase más.
Pero más allá de eso no ha invertido un solo centavo, ni siquiera en la necesaria terminal de camiones de pasajeros que se requiere y que tú has venido proponiendo desde hace por lo menos 10 años, recuerdo. Sergio ha propuesto una terminal de pasajeros que desahogue Indios Verdes y ha propuesto también algunas rutas. Bueno, juntos propusimos, te acordarás, el Ecatebús, que correría del Río de los Remedios a las Américas. Gabriel Gutiérrez Cureño, a quien saludo con aprecio, mi diputado legítimo. Te quitaron para poner a una de Toluca, los del PT y los de Morena, que te querían cambiar el género, pero seguirás siendo mi diputado legítimo, aunque no copelabas con el pueblo, pero bueno, ni modo. Vamos a preguntarle a Sergio lo que pregunta Gabriel, que es si ves viable, por ejemplo, una ruta de Mexibus o algún otro sistema de transporte masivo por el camino de los 9 pueblos. Pero ahorita nos contestas. Déjame seguir insistiendo en que el gobierno del estado ha omitido cumplir con su obligación y al contrario sigue usufructuando un derecho que tienen los municipios, que es el de administrar el transporte. Licencias, registro, todo eso es municipal. Y en el Estado de México, por un convenio que firmaron en la época del todopoderoso PRI, quien cobra y da esos servicios es el gobierno estatal, cuando deberían hacerlo los municipios. Es otro gran tema. Y finalmente el tema de los municipios. El 115 constitucional les da facultades de tránsito y lo han tomado como un tema de seguridad vial. Y no asumen su responsabilidad para garantizar el tránsito, que era la manera en la que se le llamaba hace un siglo a esto que hoy llamamos derecho a la movilidad. Entonces los ayuntamientos, como tienen que cumplir sus desafíos de movilidad y tránsito con recursos propios, nunca los ejercen porque esos recursos propios terminan desvaneciéndose en los caprichos de los alcaldes. A donde voy yo es, creo que hay un gran ambiente de corrupción y mal gobierno como elemento, es la sal que le da sabor a todo este contexto tan terrible que enfrentamos en el desafío del transporte metropolitano. Y otro elemento que vendría siendo como la pimienta es la falta de coordinación. Ustedes se han imaginado, bueno, ustedes lo saben, viajan más en transporte público que yo. Para poder andar en el transporte público del Valle de México, además de pagarle al concesionado en efectivo, tendrías que tener una tarjeta del Mexibus, antes era también una del Mexicable, una del Metrobús, no sé si se use la misma del Metrobús para el cablebús de la Ciudad de México, otra para las bicicletas, es decir, hay un desorden en la coordinación. Corrupción y falta de coordinación, ¿se pueden resolver, amigo Sergio? Sí, por supuesto. Bueno, un transporte masivo por el camino de los 9 pueblos es viable, por supuesto que sí, si se hace la inversión y la adecuación necesaria. Y además si se acompaña con la seguridad que merece, porque la zona es complicada, pero es viable. El derecho al libre tránsito, que es lo que vamos conociendo ahora como el derecho humano, que permite a la gente trasladarse, andar recorriendo el territorio, y las facultades que los gobiernos municipales tienen en relación al transporte siguen siendo limitadas porque la jurisdicción está dependiendo del gobierno del estado, y que los municipios tienen injerencia en la movilidad. Pues quiero regresar a la parte donde mencioné al principio que hay que capacitar a las autoridades, porque todavía hay municipios que siguen creyendo que la movilidad es andar quitando costales de cascajo en las banquetas. No, la movilidad significa otra cosa.
No, Tampa, no se refiere a ti, que era lo único que hacías, Ernesto Tampa, nomás quitar pinches bultos de arena de la banqueta. ¿Qué sentido de movilidad tenían estos No, la compas? movilidad es otra cosa. La movilidad es el cambio de percepción, el cambio de chip, el cambio de altura de mira y empezar a crear condiciones dignas en donde la gente pueda rescatar el espacio público y moverse con seguridad. Ingeniería, ciencia, Se requiere las ingeniería, trenzas, el doble sentido, se requieren urbanistas, adecuaciones viales, geométricas. sí, claro, se requiere planeación y sobre todo se requiere compromiso y vocación de servicio. Eso es lo que hace falta. Y mucha lana. Inversión, por supuesto, y entonces los regidores tienen que tener claro este tema para poder aprobar las partidas Pero si presupuestales. lo que ellos quieren es un techo financiero más jugoso, lo que quieren es la Cheyenne, como decía el Armando Pérez Soria cuando yo era presidente, lo primero que me pidió no fue obras para su colonia, para su gente, y la Cheyenne, presidente, no, ese es el Pérez Soria que no conocen. La tarjeta de movilidad. En la ciudad sí se está manejando ya con mayor amplitud una tarjeta para pagar todos los servicios de transporte público, la tarjeta de movilidad. En el Estado de México ya se empieza a hacer también, pero únicamente funciona cuando las 4 líneas del transporte masivo y el mexicano. Se puede tener una sola tarjeta Sí. para todos los sistemas metropolitanos de Sí, transporte. sí se puede tener. Incluso el concesionado. Sí, porque aquí el Estado de México requiere de que crezca el número de transporte articulado, otras líneas. Decía yo en un principio que no se deje fuera el transportista, que se le incluya en inversión en la prestación del servicio, porque eso traería muchos beneficios. Traería operadores capacitados, un catálogo de operadores en el Estado, traería prestaciones laborales para los choferes y traería hacia la gente una certeza en el pago de la tarifa. Porque una tarjeta muy posiblemente pudiera llevarnos a una tarifa unificada de transporte, pero se requiere tener voluntad, tener unificada pero con tarifa diferenciada como en todas las Como en ciudades. todos lados. Si la usas 30 días al mes te cuesta Sí. la mitad de lo que el que la usa un solo día al mes. Sí, claro, claro. Y que se puedan establecer líneas de corredores, pero con una planeación que esté incluyente con el transportista del Estado, que esté acorde con la infraestructura del Estado, con sus distancias, con su particularidad, y que dé sobre todo principalmente certeza jurídica. Dos cosas. Uno, el transporte es negocio en una ciudad con 20 millones de habitantes moviéndose diariamente. Estoy seguro que es negocio. Claro. Dos, el impuesto a las gasolinas es cuantioso en una ciudad donde circulan 12 millones de vehículos automotores diarios. Claro. Y si el impuesto que pagamos en gasolina, en lugar de irse al gobierno federal, se va a gobiernos de las grandes ciudades para financiar las obras, las unidades, el buen salario para los trabajadores del transporte, ¿no sería de mayor valor social? Denme sus opiniones, ahorita vamos a escuchar la de Sergio. Y dos, si el transporte es negocio, ¿por qué no invitar a los gringos, a los canadienses, a los chinos, a los europeos, a que inviertan en lo que los empresarios o magnates, más que los empresarios mexicanos, no quieren invertir? Por ejemplo, imagínense el negocio que sería la línea B del suburbano de Martín Carrera a Colman. ¿Ustedes creen que iría vacío ese transporte? Resolvería en gran parte. La inversión privada también podría ser la que aportara esa lana, es decir, redireccionar impuestos, no crear nuevos impuestos, redireccionar impuestos
y abrirse a la iniciativa privada, igual que se han abierto en otros temas. ¿Qué opinión te merece? Mira, el transporte tiene distintos niveles. Hay empresarios del transporte que son muy fuertes, pero hay transportistas que no cuentan con ese potencial económico porque solamente son dueños de una concesión o, en muchos de los casos, de una unidad. ¿Qué hacemos con ellos? Hay que incluirlos, hay que ordenar el transporte, hay que parar ese crecimiento desordenado del transporte tolerado, que nadie controla, que nadie sabe quiénes son, más que los líderes que los jinetean. Okay. Entonces, el transportista tiene estos diferentes niveles. Hay empresas que tienen mucho potencial económico, muy sólidas, con más de 100 años en el gremio, y pueden ser inversionistas para proyectos más grandes. Pueden ser socias de inversionistas extranjeros. Sí, claro. Estoy pensando que las grandes empresas de esta región se juntan con un banco chino y hacen el tren suburbano. Claro, y ahora el impuesto hay que redireccionar. Me parece que sí, se ha planteado ya en diferentes foros que este impuesto sirva para la construcción de infraestructura que pueda utilizar el transporte público, y decir que utilice el transporte público es decir que lo utilice el usuario del transporte público. O sea, no más carreteras para carros, sino para camiones de pasajeros. Carriles confinados, puentes confinados, paraderos seguros. Es decir, no invertir más en un tercio de la población que tiene carros, sino invertir de veras en lo que necesitan 2/3 de la población. Claro, o sea, esa sería una inversión que luego se disfraza porque hay veces el transporte público es responsable de algunas circunstancias, pero en muchas de las ocasiones se le carga la mano y se desprestigia además al transporte y se desconoce la utilidad del servicio. Claro. Y entonces, si hay una inversión destinada a que haya vialidades o carriles de circulación exclusivos, más rápidos, más seguros, con mayor vigilancia, se beneficia el transporte, pero se beneficia a la población, porque estaríamos disminuyendo tiempos de traslado y estaríamos brindando mayor seguridad. Creo que por ahí habría que darle. La inversión privada que pudiera ser, siguiéndose las convocatorias y las licitaciones correspondientes, pero donde tengan oportunidad de participar los grandes inversionistas de transporte mexicanos. ¿Y qué hacer con los pequeños? Hay que incluirlos. Si no pueden competir en capital, aquel que es dueño de una unidad y que quizás ni siquiera sea dueño de una concesión, hay que incluirlos en la oferta de trabajo. Incluso a los choferes. A los choferes. ¿Por qué no financiarles el taxi ejecutivo, el transporte de pasajeros, de personal, el transporte escolar, que tanta falta hace en Ecatepec? Si las escuelas particulares de Ecatepec estuvieran reglamentadas para que garanticen el traslado de sus alumnos en transporte de alumnos, en transporte escolar, en la hora pico de la salida de las escuelas disminuiría sustancialmente, porque son las que nos quedan mayor conflicto. Las públicas, los niños van y vienen caminando, acaso en bici que van los papás por ellos. Pero son tantos y tan variados los desafíos del transporte que se requiere que los expertos le digan a los que quieren ser gobierno y a los que cómo hacerlo, y siempre escuchando como tú lo haces, con sensibilidad las necesidades de las partes, de los transportistas y de los usuarios del servicio. Sí, esta parte del transporte escolar y de personal se ha venido revisando en los últimos tiempos, sobre todo en la parte donde se ha querido promover el transporte colectivo como viajes compartidos. Hay gente que en sus comunidades de origen se ponen de acuerdo y utilizan un vehículo para transportarse al trabajo, transportar a los niños a la escuela. Y funcionan de manera irregular, por una costumbre ya adquirida, y que ellos prorratean los gastos de mantenimiento de la unidad, incluso el sueldo de quien maneja.
Y quienes han querido regularizarse en este sentido y acuden a la Secretaría de Movilidad del Estado, los requisitos son inalcanzables, porque estamos hablando de gente que tiene una pequeña inversión y que haya encontrado o ha generado su propia fuente de trabajo. ¿Y esto qué significa? Que es producto igual del mismo desorden administrativo que existe en el gobierno del Estado en esta materia del transporte. Pero hay soluciones, claro que hay soluciones. ¿Qué hay que hacer? Pues cambiar a los que hoy están en todos lados para poner a los que deben de estar, que tengan compromiso, vocación de servicio y compromiso con la gente. Sergio está elaborando con el sector del transporte público de pasajeros algo así como lo que sería la agenda del transporte público, y se la vas a presentar a los aspirantes a la gubernatura, Sergio. Claro. Bueno, se la van a presentar entre todos. Sí, yo solamente soy un vínculo. La idea es que sean los transportistas directamente a través de sus representantes, como ellos decidan hacerlo, o a través de reuniones masivas, como ellos lo decidan, pero que ellos tengan el contacto directo con quien tenga posibilidad de gobernar el Estado, y que esas propuestas que ellos están construyendo pudieran ser integradas al próximo gobierno, y ahora integradas y acopladas con esta nueva ley de movilidad que ya es de orden federal. Ahí te encargo, Sergio, que si pueden meter en esa agenda proyectos específicos, incluyan este de Gabriel, el del traslado, el de la ruta, que podría ser un trolebús, imagínense, desde Indios Verdes hasta Guadalupe Victoria por el camino de los 9 pueblos. De que se puede, se puede. Hay que meterle lana, pero se puede, y liberaríamos autopista, vía Morelos, Avenida Central. El otro proyecto del Ecatebús, la R1 no puede vivir sin transporte masivo de alta capacidad, y en ese sistema podrían trabajar todos los compas que dan actualmente servicio segmentado en esa región, porque podrías llevarlo de Río de los Remedios y unirlo con la estación de Eduardo Molina, que va para el DF, y lo llevas hasta Colman, porque nomás le pones un puente que brinque las Américas. Otro proyecto importantísimo es las líneas de Mexibus por la Texcoco Lechería, desde Catepec hasta Los Reyes. Me cae que esa les va a funcionar padrísimo. La otra que sería subir un Mexibus por el circuito exterior mexiquense, que no le cobren basetas porque está caro. Y otra preciosa que quedaría, ahora que van a extender la autopista Siervo de la Nación. Por cierto, vecinos de la Guadalupana, de la Venta de Carpio, 19 de septiembre, El Sol, pónganse abusados porque les van a extender la Siervo de la Nación para conectarla con la México Pachuca. Pero quedaría todo dar que ahí subieran un Mexibus que te lleve hasta el circuito interior allá por la zona de Oceanía. O sea, son rutas geográfica y técnicamente perfectamente viables, pero se requiere pensar la ciudad para los peatones, no para los carros. Ese modelo que nos heredó Henry Ford y los gringos para desarrollar su industria vendiéndole coches individuales a todo el mundo, donde lo que gastas de gasolina es mover una lata de media tonelada, es absurdo. En verdad, si viniera alguien de otro planeta y viera nuestra absurda forma de trasladarnos individualmente, nos crucifica a todos. Porque es mejor invertir en un transporte masivo, porque es más eficaz el uso de la energía. Y recuerden que una de las razones del cambio climático es que desperdiciamos, calentamos mucho, usamos mucha energía, y eso provoca el cambio climático. Pero en fin, son proyectos específicos que seguramente a los vecinos se les ocurrirán otros muchos más, y que valdría la pena considerar. Déjame saludar a algunas personas y compartirte algunas preguntas. Por aquí Patricia León hace un comentario muy interesante, ojalá se lo puedas comentar en el chat. Elliot Justo nos dice, oigan,
Yo gasto 10 pesos para llegar a CEU, vive en el sur de Ecatepec, allá por donde está la línea B del metro, pero gasta 20 pesos para llegar a San Cristóbal. O sea, otra de las cosas absurdas e irracionales. Dice Jenny Valverde que te saluda también y que el desafío de Ecatepec es tener un verdadero sistema de transporte. Gabriel Gutiérrez está muy activo, ahí le contestas, por favor. La licenciada Hortensia Martel dice que el reglamento de tránsito no existe. Otro gran tema que tiene razón. De hecho, está vigente el reglamento metropolitano, pero nadie le hace caso porque no hay control, ni liderazgo, ni autoridad metropolitana. Desde que se fue Marcelo Ebrard, ya no hay autoridad metropolitana en el Valle de México, porque ni Peña, ni Erubiel menos, ni Del Mazo, ni Mancera y ahora la doctora Claudia no han querido gobernar la metrópoli. A mí me cae bien Marcelo, porque ese señor sí gobernó la metrópoli y a las pruebas me remito. Gregorio Andonaegui de San Pedro Jalostoc te saluda y Martín Trejo dice, todo lo que dicen está muy bien, pero ¿quién sería el gobierno que lo haría? Sigan comentando, aquí estamos prestos y Sergio aguanta vara. Y todavía tenemos 2 minutos. Bueno, más los 4, vamos a hacerle como en el fútbol, los 4 minutos que nos quitó Padrón, los damos de compensación. Adelante, Sergio. Bueno, como decíamos al principio, el tema es complejo, muy complejo, requiere de mucho compromiso, de inversión, de participación. ¿Quién puede atender los problemas del transporte? Un gobierno responsable. Viene el cambio de la gobernatura en el Estado de México, hay un sentir poblacional de que las cosas deben de mejorar y hay que hablar con las candidatas y decirles cómo quiere la gente que las cosas cambien. Yo creo que hay una oportunidad de corregir ahora con este cambio de gobernadora en el estado, gobernador por gobernadora, porque son 2 mujeres las que compiten. Es una oportunidad. Es un hecho que será mujer. Es un hecho que va a ser mujer. Dicen las encuestas desde hace 5 años que una es la favorita. Sí. Lo vamos a ver. Pero es una oportunidad que las cosas se puedan corregir. Hay que capacitar a los gobiernos, hay que capacitar a los alcaldes. Yo quisiera que supieran leer y escribir, cabrón, tú los quieres capacitar. Hay que explicarles a los regidores cuál es la función, y principalmente en materia de movilidad. Hay que explicarles a los responsables de la movilidad en los municipios cuál es el desafío, el trabajo, lo que deben de hacer. Y efectivamente el tránsito está abandonado, la aplicación del reglamento se aplica por ocurrencia, se aplica a conveniencia y muchas veces se aplica para extorsionar algunas partes del reglamento, pero no para ordenar la circulación. Eso también hay que corregir. Hay que darle facultades a los municipios. Los parquímetros, ¿se los quitamos a San Cristóbal o se los ponen a todos los pueblos? Mira, el parquímetro es una medida antipopular totalmente porque hay una cultura del uso de las calles. La cultura que existe no es la cultura apropiada, es una cultura inadecuada. Abuso a gandalla del espacio público. El abuso del espacio público, la privatización del espacio público. Desde el franelero hasta el influyente que se aparta su lugar siempre, ¿no? Entonces, el parquímetro es una medida coercitiva y pudiera ser no la solución coercitiva. Podría ser el cambio de mentalidad y de educación de la gente y no estacionar sus carros afuera de sus casas creyendo que es una extensión de su propiedad, sino guardando los carros y dejando libre el espacio. Y el que no tenga espacio en su casa, que no haya dejado espacio en su casa para el carro, pues que pague un impuesto, ¿no? Tiene que ver con la parte del cambio de cultura. Se adquieren los carros de manera fácil, eso se ha discutido mucho en el Senado ya.
Eso no quiere decir que no se pueda tener carro, pero se tienen que reunir ciertas condiciones para tener donde guardarlo. Sí, lo mismo sucede con la motocicleta. No puede seguir existiendo la venta y el uso de la motocicleta sin ninguna regulación. Cuando las cosas se hacen de manera irregular, lo que provocan son problemas que se extienden a la gente que no tiene ni siquiera responsabilidad en lo que hace o en los efectos que se producen. Carros que no controlados, motocicletas no controladas, generan inseguridad, generan atropellamientos, generan saturación de calles, generan contaminación y generan una irresponsabilidad ciudadana. Fíjense que tendríamos todo el día para estar hablando, Sergio. ¿Sí? Le he estado apretando los tornillos porque él se echaría disertaciones de 1 hora en cada pregunta. Por eso me ven tan impertinente en algunos momentos, pero es mejor para darle dinamismo al programa. Él va a estar a su disposición, les va a contestar lo que escribieron en el chat, pero además si quieren contacto, él va a escribir sus datos de contacto en el chat al ratito, nomás que salga de aquí. Pero bueno, pues estamos cerrando. Yo quería, y por último, pedirle que en sus conclusiones nos dijera a los que usan carro y a los que usan transporte público, ¿qué nos pediría? ¿Qué mensaje nos daría para mejorar la movilidad y la convivencia sana en el traslado de unos y otros? Eso ya un poco a la parte humana de qué nos propones, qué nos dices. Y bueno, pues decirles que intentamos en esta hora colocar este tema con todas sus aristas, con un mayor nivel de deliberación, con mayor calidad. Si les pareció bien, qué bueno, recomienden el programa, compártanlo, denle like. Si no les gustó, no le digan a nadie más, para que los otros echen su ratito viéndolo. Y nos vamos a ver la próxima semana con otro tema. Pero pues tú dirás, Sergio. Ya después de él, yo solo les voy a hacer un comercial. Muy breve. Yo lo que digo es, hay que conocer los temas, los problemas de movilidad. Hay que conocer las propuestas que se plantean, hay que conocer esta nueva ley que se propone, hay que comprender la realidad que vivimos y hay que colaborar para construir soluciones todos juntos. ¿Serviría hacer unos tours de automovilistas en horas pico en el transporte público para que se concienticen del gran desafío que se vive y claro, ya no se metan al carril confinado del Mexibus, claro, cabrones? Por supuesto, conocer es ir a meterse, es recomendable. Y yo creo que hay que ubicar también al transporte público en su justa dimensión. No hay que satanizar a los transportistas de más, porque resuelven más problemas diariamente que los que generan. Muy buena apreciación. Muchas gracias, Sergio García Romero, especialista en imagen urbana, servicios públicos, movilidad, derecho al transporte y transporte público de pasajeros. Hoy es el Día Mundial del Agua. Nos vemos a las 2 de la tarde en Tecámac. Vamos a hablar sobre el Día Mundial del Agua. Y vamos a trabajar a las 4 de la tarde también una conferencia de prensa en San Lázaro sobre el desafío del derecho al agua en Ecatepec. Hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.